Siéntese cómodamente, relájese y preste mucha atención. La primera gráfica corresponde al índice de precios de los bienes básicos de Estados Unidos. Observe cómo se forman olas que se repiten en el tiempo, algo así como la marea. En economía se llaman ciclos que están compuestos por una fase ascendente donde todos los precios de los bienes y servicios suben. Inflación. El aumento de los precios se inicia cuando la guerra comienza. Conforme el conflicto se intensifica, los precios van subiendo más hasta alcanzar un máximo llamado cima. Posteriormente, viene la fase de contracción donde los precios descienden. Deflación. Hasta un punto mínimo. Es importante señalar que el ciclo se observa desde que existen registros estadísticos y se repiten periódicamente en el tiempo. Bueno, es algo así como que una gran fuerza hiciera subir y bajar los precios. Así es, el plan de negocios del sistema capitalista es esa gran fuerza. Lo que usted acaba de escuchar es un gran secreto que nunca ha sido revelado, pero eso no es todo. Continúe poniendo atención. Todas las empresas tienen un plan de negocios. El sistema capitalista también tiene uno que, por cierto, es maléfico, diseñado por las fuerzas del mal. Por eso es tan difícil ganarse la vida. El plan de negocios está compuesto por tres componentes. Primero, el jinete de la inflación. Segundo, el jinete de la deuda. Y tercero, el jinete de la deflación y despalacamiento. El eje principal es la guerra. Por otro lado, la guerra genera el ciclo económico de la guerra de Rolando Santiago, que está compuesto por los ciclos de A, la inflación, y B, la producción. Por otro lado, de acuerdo al Financial Times, el año pasado, el gasto militar del mundo se incrementó en un 7% para alcanzar un récord de 2,4 billones, el incremento más alto en 15 años. La guerra de Rusia y Ucrania es un conflicto de baja intensidad, no es la tercera guerra mundial. Sin embargo, muchos países ya se están preparando para el gran conflicto, especialmente Europa, porque ya está cerca, muy cerca. Nosotros también debemos prepararnos porque la guerra económica ya comenzó. La historia económica nos muestra que cada vez que un nuevo orden económico mundial se abre paso, surgen grandes conflictos internacionales. En fin, lo que viene es grande, muy grande. El plan de negocios del sistema fue diseñado para causar grandes daños a los países competidores y a los enemigos del imperio. Estados Unidos tuvo que pasar por la Gran Depresión de los años 30 antes de convertirse en el centro económico mundial al desplazar a Inglaterra, y el dólar se convirtió en la moneda de reserva internacional. Actualmente, China también está sufriendo las consecuencias de ese maligno plan con la crisis inmobiliaria que está generando una crisis de balances. Al Japón también le sucedió lo mismo y ya no pudo prosperar. El objetivo principal del plan de negocios del sistema capitalista PNSC, además de lo mencionado anteriormente, es destruir el bien más importante de una sociedad: el dinero. La inflación es el cáncer de la economía, todo lo destruye, corrompe y arruina. En efecto, del año del 2000, poco antes de la guerra de Afganistán e Irak, el dólar ha perdido un 45% de su valor. La inflación acumulada fue del 83%, es decir, un producto que tenía un valor de 100 ahora vale 183. Wow, prácticamente el precio se duplicó. En fin, el cáncer de la economía, la inflación, redistribución, la riqueza y el ingreso de los que perciben ingresos fijos como sueldos y salarios a los de ingresos variables. Observe que las ganancias corporativas aumentan cada que hay una guerra. Además, lo peor de todo es que empobrece a las familias. La inflación también provoca un aumento de la iniquidad, lo que a su vez reduce la producción y el empleo. El proceso inflacionario incentiva el endeudamiento y destruye lo más importante de una economía: el ahorro. Al reducirse se recurre obligadamente al endeudamiento. Justamente eso es lo que sucede en tiempos de guerra. La deuda pública se dispara en cada conflicto bélico. Claro, el costo de la guerra es muy alto. Así, por ejemplo, la guerra del Golfo ascendió a la astronómica suma de 4 billones de dólares.
Este costo no incluye el gasto de los aliados, especialmente de Inglaterra, por lo que el costo total fácilmente podría superar los 5 billones de dólares. Hagamos un pequeño paréntesis aquí, las empresas productoras de armas son las más beneficiadas con el aumento de la deuda pública. Posteriormente, son las corporaciones petroleras y las que se dedican a la reconstrucción después de la guerra. Los dueños de esas corporaciones son los primeros de este mundo. Regresando al tema, todo tipo de crédito privado se dispara, préstamos hipotecarios para la compra de viviendas, oficinas, almacenes, edificios, para automóviles, para los estudiantes, tarjetas de crédito, etc. Ver gráfica. Todos forman unas grandes burbujas, ondas en tiempos de guerra. Las burbujas también se forman en los precios de los activos financieros gracias al crédito y al exceso de liquidez durante las guerras. Antes de la gran crisis financiera del 2008 existía una relación entre la economía real y las finanzas. Después de esa crisis dicha relación se rompió. Ahora son independientes. Pongamos un ejemplo para entender mejor. En finanzas existe un indicador de la sobrevaloración de acciones, el precio de la acción dividido las ventas de las empresas. Si las ventas han subido, es lógico suponer que el precio de la acción ha subido. Por esa razón la empresa ahora vale más. Sin embargo, actualmente, observamos que los precios de las acciones se han disparado y las ventas apenas han aumentado. Tesla y la líder de la inteligencia artificial y otros son un buen ejemplo de esto. Es importante señalar que el inicio de esas burbujas es la semilla de la crisis financiera que ocurrirá más adelante. En fin, la inflación es un gran incentivo para el endeudamiento aumente porque el dinero pierde valor. Entre más inflación, más crédito, que a su vez retroalimenta más la inflación. Alcanzado este punto, siéntese bien y abróchese el cinturón de seguridad. Además, ponga mucha atención a lo siguiente: la deuda global del mundo estaba por los 85 billones de dólares en el año del 2000 y después de la guerra de Afganistán e Irak en el 2010 alcanzó los 200 billones de dólares, es decir, un aumento de 115 billones, y luego se disparó a 277 en el 2020, 77 de aumento. Esas cifras vienen a confirmar lo expuesto anteriormente, el aumento fue mayor durante la guerra. Lo alarmante de todo esto es que la Tercera Guerra Mundial provocará un gran aumento. Imagínese, para el año 2030 llegará a la astronómica cifra de 360 billones de dólares. En mayo del 2024 ya habíamos llegado a los 315 billones, 38 de aumento, 9,5 por año. Eso quiere decir que el estimado se queda corto debido a la guerra de Rusia-Ucrania. El aumento será de por lo menos otros 100 billones, 9,5 de octubre de 10. 2/3 partes de ese monto le corresponden al Japón y Estados Unidos, quienes son los más endeudados. Del 2000 al 2020, la deuda más que se cuadruplicó. Wow, estamos hundidos en una tremenda deuda equivalente a más de 3 veces del PIB mundial. Esta ola de deuda global ha sido el mayor, más rápido y más amplio aumento desde la Segunda Guerra Mundial, coincidiendo con la pandemia de COVID-1, pero eso no es todo. Apriétese más el cinturón de seguridad. En el cenit de la fase ascendente, el cáncer de la economía, la inflación termina contaminando todo el sistema económico, los precios alcanzan su punto máximo. La tasa de interés también, y el crecimiento económico se ha venido desplomando. En consecuencia, el ritmo del crecimiento del servicio de la deuda es superior al del ingreso. En otras palabras, se sufre de la trampa de la deuda en un ambiente de precios desbocados. En fin, la situación financiera de las familias y de las pequeñas, medianas, quienes producen el 45% del producto, es caótica. Al principio de la fase ascendente todo era una maravilla en cuanto a la deuda se refiere, los prestatarios pagaban puntualmente. Posteriormente, se comenzaron a atrasar un poco. Después, los atrasos se hicieron más frecuentes con pagos parciales. Inmediatamente después, solo pagaban el mínimo.
Al final, el grueso de los prestatarios únicamente pagan los intereses de la deuda y algunos otros ni los intereses. Los prestatarios tienen el derecho de renegociar los préstamos, especialmente los préstamos de las tarjetas de crédito. Eso quiere decir que supuestamente el crédito que iba a ser pagado cuando el dinero estaba perdiendo valor termina siendo pagando cuando hay deflación, caída de precios. Bueno, en otras palabras, los préstamos terminan siendo más caros en términos de bienes y servicios. Por esa razón pagar los préstamos es tan duro y difícil. El maldito plan de negocios del sistema está diseñado para perjudicar a los prestatarios y mantenerlos encadenados a las deudas de por vida. El atraso de los pagos afecta grandemente al sistema financiero. La cartera morosa de los bancos ha venido aumentando y llega un momento cuando el monto de los préstamos problemas supera el capital de los bancos. Entonces, la quiebra de bancos es un hecho y caen como un castillo de naipes, uno tras otro, generándose una crisis sistémica del sistema financiero. En este momento, la modernización financiera opera en contra del sistema. Los ahorrantes no necesitan acudir al banco para retirar sus ahorros. Desde un teléfono inteligente pueden transferir el dinero a otros bancos. Por consiguiente, una corrida bancaria puede suceder en términos de horas. Cualquier banco se puede quedar sin efectivo en un abrir y cerrar de ojos. Otro de los factores que coadyuva a la quiebra de bancos es la exposición a los bienes raíces, a las inversiones en bonos del Estado y algunos derivados. Posteriormente, el Banco Central echa a andar la maquinita del dinero para rescatar a los bancos. Las crisis financieras son las peores crisis económicas. El sistema financiero es como el sistema circulatorio de la economía. Al dañarse ya no llega sangre a órganos vitales del cuerpo humano. Igualmente, el sistema financiero capta recursos por un lado y concede préstamos por otro lado. Si esta intermediación se bloquea, se interrumpe el desenvolvimiento normal de la deuda y del ahorro. Esto a su vez repercute negativamente en el crecimiento económico. El plan de negocios fue diseñado para maximizar la tasa de ganancia principalmente en las grandes crisis y hacer quebrar al competidor y arruinar al enemigo para que ya no se vuelva a levantar. ¿Se puede imaginar usted cuántos bancos quebraron en la Gran Depresión de los años 30 y la gran crisis financiera del 2009? ¿Y a cuánto asciende la concentración de activos del sistema financiero? Ver gráfica adjunta. Es importante mencionar que el nivel del crecimiento económico desciende a causa de la crisis financiera y nunca regresará al nivel de precrisis, y si regresara le tomará por lo menos 10 años, la década perdida. En otras palabras, el ingreso de toda la economía nunca volverá a ser igual. Todas estas perturbaciones ocurren en el cenit del ciclo de la inflación. Las quiebras financieras están a la orden del día. Las familias ya no pueden adquirir todos los bienes necesarios para subsistir y pagar las deudas. Al final, todo conflicto de gran intensidad termina en un colapso total de la economía debido a un exceso de gasto, exacerbado por la inflación. Las deudas se van acumulando hasta sobrepasar la capacidad de pago. Las bolsas de valores se derrumban. Entonces, los inversores internacionales toman sus maletas y se marchan de Estados Unidos. La concentración de la riqueza se dispara y el 1% se vuelve más poderoso, y el plan de negocios del sistema capitalista obtiene una medalla. La crisis se soluciona imprimiendo más dinero inflacionario. El grueso de ese dinero se va hacia los países emergentes, donde eleva la inflación. Lo más paradójico de todo esto es que al final, la inflación de los emergentes supera a la de los países avanzados, causando los mismos problemas, solo que amplificadamente. En otras palabras, los países emergentes son quienes pagan la factura, generando más pobreza en el mundo.